Muy buenas tardes. Hoy día del Patrimonio de Coahuila. Tenemos el gusto de charlar con el arquitecto Marco Flores Verduzco. Buenas tardes, Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes, arquitecto. Déjenme rápidamente platicarles que Marco Flores es licenciado en arquitectura y también licenciado en artes plásticas, que va dedicado pues prácticamente su vida profesional al estudio y al trabajo en torno al patrimonio cultural. Por más de 20 años, yo ya perdí la cuenta, fue director del Centro Histórico de Saltillo. Y, pero sobre todo también es maestro universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Arquitectura, catedrático. Y debo mencionar que siempre se me olvida este dato, el hecho de que Marcos fue acreedor, ganador, galardonado con la presea Juan Antonio de la Fuente por sus méritos académicos. Entonces no estamos, Gracias, arquitecto. estamos ante una gran figura del patrimonio cultural en el estado de Puebla, un referente. Marcos, vamos a platicar hoy sobre el patrimonio material. Material, sí. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Pues mira, arquitecto, muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes. Eso de la gran figura, pues creo que nomás los que bailan y los que cantan son grandes figuras. Yo, me encanta este tema y con mucho gusto les platicaré un poco sobre cómo identificar o cómo clasificar el tema del patrimonio material, ¿verdad? Y fíjate que una cosa muy interesante, puse el tema del patrimonio material, y para hacerlo más fácil de entender, le agregué el apellido de que es irreversible, y eso creo que nos va a quedar mucha claridad en cómo poder entender y clasificar este ejemplo. Arquitecto, mira, quiero iniciar con esta lámina que parece muy interesante. Este dibujo lo hice para una plática que me pediste sobre sistemas constructivos en el estado, y fotografié y dibujé varios ejemplos. Este particular es un dibujo que hice de una casa en Los Lirios, allá en la Sierra de Arteaga, casi colindando con Nuevo León. Y es un sistema constructivo muy interesante, de madera, techo de lámina, mucho de lo que se da en la sierra eh, de Arteaga. Y fíjate que viene mucho a colación de lo que estamos platicando, y para que vean las fotografías de abajo, donde con el incendio que hubo hace 15 días aquí en la región, pues esta casa pues literalmente desapareció, ¿verdad? Si se fijan ahí en las fotografías de abajo, prácticamente quedaron las puras láminas. Y es un ejemplo muy claro del patrimonio y de cómo el patrimonio material se puede perder con una facilidad tremenda, ¿verdad? Quise empezar con esto para que podamos como calentar los ánimos de la plática de, de patrimonio irreversible. Muy bien, pues mira, voy a platicarles un poco sobre el patrimonio en general. Se divide en dos grandes temas, el patrimonio material y lo que se le diría también patrimonio inmaterial, o también en otras palabras que también por ahí se conoce, que es el tangible y el intangible. Yo creo que si nos vamos con estas dos frases del tangible y el intangible, creo que es fácil entenderlo. O sea, todo aquello que se puede tocar, todo aquello que se puede oler, sentir, entra en el patrimonio tangible, y el intangible es todo aquello que tiene que ver con una creatividad humana, que tiene que ver con la parte del espíritu, con la parte también creativa, pero que no necesariamente es algo que se puede tocar. Por ejemplo, la fotografía que estamos viendo abajo habla sobre el patrimonio intangible, y no estamos hablando de la vestimenta, estamos hablando de la danza, y entonces pues estamos hablando de un concepto totalmente diferente, ¿verdad? Es la diferencia entre material e inmaterial. Y entonces, más o menos, para que veamos cuál es el gran universo de lo que se refiere al patrimonio y cómo nos vamos a concentrar específicamente en esta tarde en lo que sería el patrimonio material. Y en esta otra lámina les platico
que el patrimonio material se divide en dos grandes bloques o se clasifica en dos grandes áreas, lo que sería el inmueble y lo que sería el patrimonio mueble. Entonces tendríamos patrimonio material inmueble y patrimonio material mueble. Y bueno, ¿a qué se refiere con inmueble? Pues obviamente son todo aquello que es físicamente estable, que no se puede mover, que no se puede cambiar de lugar, a diferencia del mueble, que es todo aquel patrimonio que se puede cambiar o se puede mover de lugar o que puede en cualquier momento estar en un sitio o en otro. Esa es como la gran diferencia entre uno y otro. Es aquel patrimonio que se puede tocar, pero que puede estar en cualquier lugar. Entonces es como la grande clasificación. Ahorita voy a irme un poco al detalle. Y sí quisiera aquí, platicarte que todo esto que estamos hablando del el material, patrimonio inmueble mueble, tiene que ver mucho con la valoración, o sea, cómo la gente lo percibe. Un objeto por sí mismo no tiene ningún valor. O sea, un retablo, un edificio, una pieza arqueológica, todo, pues es un objeto a final de cuentas, ¿no? Cuando un grupo social o un grupo de personas les dan una categoría de un valor que como grupo, como individuo, te pertenece y te genera un sentido de pertenencia hacia eso, entonces es cuando se le va a dar una valoración. ¿Sí? Y no estamos hablando de una valoración económica, estamos hablando de una valoración como sociedad, ¿sí? Eso me pertenece, me da identidad y por lo tanto me genera ese sentido de valoración hacia ese objeto. Y cuando es comunitario, pues todavía peor, porque puede ser, o sea, peor en el sentido en que todavía tiene un valor mucho más grande, porque puede ser que para algo a mí tenga un valor, para otra persona puede ser que no lo tenga. Pero cuando sea este grupo social como comunidad, a todos les genera el mismo valor, entonces obviamente estamos hablando de una pieza de valor patrimonial. ¿Sí? Entonces, los objetos ahí están, pero la importancia de la valoración como comunidad, eso es lo que le va a dar esa grandeza a esas piezas. Ok, entonces vamos a hablar del patrimonio inmueble y aquí puse algunas clasificaciones. Obviamente estamos hablando del edificado, que es el más fácil de entender o más fácil de clasificar. Y muy reconocible, Sí, claro. porque estamos viviendo en ese medio, ¿no? De hecho, cuando hablamos de patrimonio edificado o patrimonio inmueble, lo primero que se nos viene a la mente son edificios históricos, centros históricos, todas este tipo de cosas que pudieran tener un cierto valor. Y nos vamos con aquellos grandes monumentos que tienen un valor histórico, que son representativos, etcétera, ¿no? Es como lo más fácil de identificar. Entonces, ¿qué entra en este patrimonio edificado? Pues obviamente todos aquellos templos que, por ejemplo, en la arquitectura histórica, pues los templos son los más como más representativos, porque se hicieron un tiempo y en un momento inclusive de fortaleza económica, y pues son muy representativos, ¿no? Pero también tenemos sistemas constructivos, también tenemos barrios, también tenemos centros históricos, tenemos casas que donde vivió tal o cual personaje, y entonces adquiere un valor y entonces es muy fácil identificarlo, ¿verdad? Este yo creo que es el patrimonio que es mucho más fácil de poder clasificar, de poder catalogar, de poder registrar y de poder entenderlo. Inclusive hasta de disfrutarlo, porque pues un centro histórico se puede disfrutar por su historia, por su paisaje, por sus banquetas o por sus plazas, ¿verdad? A diferencia de otro tipo de patrimonio. Entonces, el edificado es el que más tenemos. Por ejemplo, aquí en Coahuila pues tenemos muchos centros históricos, ya casi la mayoría de los municipios ya tiene ya su centro histórico declarado. Falta mucho trabajo para hacer en ellos, pero bueno, a lo que voy es que tenemos ya bastante trabajo en la parte de ordenamiento legal de los centros históricos en Coahuila. Y tenemos una variedad de sistemas constructivos también muy interesantes. Lo que es la región de la Sierra de Arteaga tiene un sistema constructivo a la zona de desierto, a la centro y a la norte, ¿verdad? Entonces podemos clasificarlo también en sistemas constructivos. Pero hay otros, arquitecto, que te quiero platicar que se ha ido como valorando últimamente en los últimos años
Porque antes se pensaba que todo lo antiguo, todo lo que fuera siglo XIX, siglo XVIII, XVII, era histórico y por lo tanto tenía un valor, ¿sí? Y de repente se dejaban cosas pendientes como, oye, pues ese edificio es más reciente, es años 50, del siglo XX, pues a lo mejor no tiene valor o etcétera, ¿no? Y entonces la valoración y catalogación de estos sitios ha ido aumentando en cuanto a que hay cosas que no son tan antiguas, pero que finalmente tienen son patrimonio. Como por ejemplo, toda la industria que se dio en el siglo XIX y principios del siglo XX. Pongo lo que es el patrimonio industrial, ¿sí? Que por ejemplo hay poblaciones en el estado o en la república donde la industria es la que le viene a dar fuerza a esa comunidad o inclusive la que hace que esa comunidad tenga una grandeza ya como identidad. Te pongo el ejemplo de Monclova, obviamente, o de Rosita, que aquí puse dos fotos, donde la industria tiene que ver mucho con la identidad de la gente, ¿no? Entonces ahí empezaste a trabajar, ahí trabajaron tus papás, tus abuelos, ahorita tú vives ahí, etcétera, y entonces genera un sentido de pertenencia esos objetos. Y entonces, aunque no sea antiguo, hay objetos que pueden generar identidad a la comunidad, ¿sí? Entonces, no todo lo antiguo necesariamente es patrimonio. Hay cosas nuevas o más nuevas que también son patrimoniales, ¿sí? Entonces, hay ciudades nuevas, por ejemplo, estamos hablando de Torreón, que no es tan antiguo como otros municipios, pero hay valores arquitectónicos ahí que aunque no sean antiguos, son, pertenecen a la comunidad y le da un valor a la comunidad, ¿sí? Como por ejemplo el teatro o algunos otros edificios, ¿sí? Y así cada una de las comunidades tendrá su propia identidad. Y a otros ejemplos, por ejemplo, sería el patrimonio hidráulico. Aquí pongo, en el caso de Parras, los acueductos, los estanques, las acequias, que eso eh, no es propiamente una casa o un gran templo, pero al final de cuentas es una infraestructura que convive todos los días con el pueblo. O esta otra en Ramos Arizpe, que es el molino, que tiene todo un sistema hidráulico de canales, donde había el molino, la rueca para moler todo, que a final de cuentas es un patrimonio, ¿sí? Entonces, no es la gran obra, pero a final de cuentas pertenece a la historia de cada una de las comunidades. Y un caso muy interesante que aquí en el norte no es tan común como en el sur, que es el arqueológico, ¿sí? Todo lo que está hecho por el hombre, que obviamente tiene bastantes años en que se realizó y que no es un edificio, no es aquella obra monumental como una pirámide en el sur o una cosa de ese tipo, pero al final de cuentas muestra la presencia del hombre en nuestra región y que genera una historia y una fortaleza a nuestro entorno. ¿Sí? Sí, Esa pequeña pintura que vemos ahí, pues al final de cuentas nos está hablando de la historia como Estado, ¿no? ¿Sí? sí, te iba a comentar de que a veces damos un valor menor a nuestras pinturas rupestres o petroglifos porque la estamos comparando con la pintura, con la pirámide de Chichen Itza o con otras cosas, Es, que las ajá, comparaciones son odiosas y entonces hacemos menos nuestro patrimonio. Sí, sí, pero el estudio de esto es de un valor incalculable. Y te voy a poner el ejemplo de esta cueva que acaban de encontrar en el norte de Zacatecas, no recuerdo si era la zona de Mazapilo de Concha del Oro, cuyos estudios sobre los restos arqueológicos del hombre está a punto de cambiar la historia de las migraciones del ser humano y se regresan a claro, 10.000 años antes las primeras migraciones del hombre primitivo en América. O sea, una cosita tan pequeña en una zona arqueológica que te digo, acá en el norte, la menospreciamos y resulta que está a punto de cambiar la manera en que están escritos los libros de historia. sí, y ahí eh, te platico cómo nosotros como comunidad, a lo mejor tal vez la gente del sur, esta pintura o este petrograbado tal vez no tenga un significado, pero para nosotros como coahuilenses pues tiene un significado enorme, porque al final de cuentas son nuestros orígenes, ¿no? Claro, Y alguna, es la parte arqueológica que nosotros tenemos. ¿Sí? O sea, no es que tengamos una gran pirámide, pero lo que tenemos aquí es de nosotros y nos pertenece como comunidad. Y entonces, por lo pronto, en el valor que nosotros le demos, ¿sí? A estas piezas,
pues obviamente va a tener el grado de importancia que nosotros queramos, a final de cuentas. Entonces, sí, no tenemos la gran pirámide, pero tenemos nuestro patrimonio arqueológico, ¿verdad? Y cuando digo tenemos, es de nosotros, de los coahuilenses, ¿sí? Y allá en el sur, en Oaxaca tendrán Montalbán, o en el centro del país tendrán Teotihuacán, o lo que ustedes quieran, pero es de ellos, ¿sí? Y entonces hay que diferenciar eso, ¿no? Y bueno, me ha pasado mucho tiempo lo que dices ahorita, arquitecto, en mi experiencia en el centro histórico, mucha gente me decía, bueno, es que esto no es Zacatecas, no es Guanajuato, no es Morelia. Y yo les decía, por supuesto que no es, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro propio patrimonio, ¿sí? Nuestro propio sistema constructivo. Y entonces, pues obviamente no nos vamos a comparar con otros centros históricos, Yo por creo que supuesto que no. estás guiando, no sé si estés guiando la conversación, pero estoy intuyendo que en el fondo de todo esto, cuestiones patrimoniales, hay una cualidad que es la originalidad. O sea, no Sí, claro, podemos disfrazar de nuestra ciudad de cantera rosa como si fuera Zacatecas o San Luis Potosí, porque entonces ya no es nuestro ya no es patrimonio, porque nuestro. No, y perdió no la es cualidad de originario la de aquí. originalidad, ¿no? Exactamente. Sí, podemos, sí, no, inclusive hasta cosas que mismos hicieron aquí. Cuando demueles algo queriendo justificarte en que lo vas a volver a hacer y te lo vas a dejar mejor que como estaba, pues ya no es patrimonio, ya es un edificio nuevo, con una imagen que pareciera antigua, ¿no? Sí, ¿Mm? o sea, la falsificación del patrimonio, pues no es correcta. La originalidad es el valor que le vamos a dar. ¿Sí? Entonces, en esta lámina que les estoy presentando, pues estoy hablando de ejemplos de lo que sería el patrimonio inmueble, ¿verdad? Ahora vamos con algunos ejemplos de lo que sería el patrimonio mueble. Sí, que aquí en Coahuila somos muy ricos en este patrimonio. Obviamente estamos hablando de la presencia del patrimonio artístico. Aquí puse un ejemplo de un retablo, pero tenemos también escultura, tenemos pintura de caballete, tenemos murales. Entonces, toda esta parte artística que está plasmada tal vez en templos, en edificios, por ejemplo, la presidencia municipal de General Cepeda tiene unos murales ahí en la entrada interesantes. Entonces, eso ya es patrimonio, ¿verdad? Este, tenemos entonces a lo largo y ancho de nuestro estado cosas bastante creativas que pertenecen a la comunidad. Tal vez si alguien muy experto en pintura dijera, bueno, es que la pintura mural en que está en General Cepeda, pues tiene sus asegúnes artísticos. Sí, a lo mejor sí, sí, pero pues es un patrimonio importante para la comunidad, ¿no? Menciona la historia de lo que está ahí. Entonces, estos valores artísticos son fundamentales porque son lo que le viste al patrimonio, la parte artística, y podemos tener una cantidad enorme de esto. Inclusive, por ejemplo, instrumentos musicales también que pertenezcan a cierta área de una región o de una comunidad también pudiera entrar en esta categoría. Los documentos, la parte del patrimonio documental, que es muy importante, habla de la historia de cada una de nuestras comunidades. Puede haber documentos de un personaje, puede haber documentos de actas de fundación, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, los archivos forman una parte muy importante de la conservación de este archivo, de este patrimonio documental. Obviamente el artesanal, a lo mejor comparado, como dices tú, no nos podemos comparar mucho, pero comparado con otras regiones tenemos menos cantidad de patrimonio y tiene que ver obviamente por menos población, también los materiales de la región tampoco hay muchos para hacer tanta artesanía, ¿sí? Tenemos los trabajos de isla, tenemos obviamente el zarape, tenemos una cantidad de cosas que la parte artesanal también es parte, bueno, no estoy hablando de la artesanía que se puede ejecutar ahorita, sino de la artesanía que viene como patrimonio y que viene heredándose, ¿sí? Como objeto. La parte científica, eh, tenemos aquí algunas cosas en el estado interesantes. En el Ateneo Fuente tenemos instrumentos científicos antiguos, ¿sí? Tenemos también en la parte de Ramos Arizpe algunas empresas de tipo científico, de tipo laboratorio, de medicamentos que tienen instrumentos antiguos y que de alguna manera pertenecen a la historia de nuestro país. Y no dudo que en el resto del estado tengamos esto.
trato de explicar en esta lámina no los objetos, sino la clasificación de patrimonio mueble. Y obviamente puede haber mucho más clasificaciones, ¿verdad? Pero estoy poniendo solamente 4 ejemplos de lo que se puede entender como patrimonio mueble. Y voy a comentar una última lámina de este tipo, de los ejemplos, que hay categorías especiales. Por ejemplo, hay una categoría que se llama patrimonio mueble por destino. Ahí me equivoqué en la redacción, que son aquellos muebles que están fijos a un sitio, que entran en la categoría de mueble porque se puede mover, ¿sí? Pero que tienen un destino muy específico, que no están hechos para ese lugar. El ejemplo más claro son los retablos, o sea, están diseñados para que se pongan en ese sitio, aunque en un momento dado lo puedes armar y lo puedes mover. O los confesionarios o los bautisterios, las pilas bautismales, perdón, están hechas para ponerse en un lugar específico. Es como en nuestra casa, ¿no? O sea, el refrigerador se puede mover, pero pues está hecho para estar en un lugar específico. Y ya no, es muy difícil que lo vuelvas a mover de ese Y no me lugar, lo ¿no? muevas porque me cambias toda mi rutina. Sí, o la lavadora, ¿no? O sea, se puede mover, pero está hecha para que esté en ese sitio porque ahí está el drenaje, ahí está el agua y ahí está todo. O sea, pero finalmente es un mueble, ¿sí? Que no se mueve. Es un mueble que no se mueve. No sé si entiendo más clara la No, clasificación. no, más Sí. claro ni el agua. Entonces, esos son los que tienen esa clasificación especial. Otra sería el paleontológico, que aquí es una clasificación muy extraña, arquitecto, porque fíjate que no está hecha por el hombre. Sí, casi todo lo que hemos mencionado hasta ahorita está ejecutado por el hombre y por lo tanto pertenece a la historia de tu comunidad. En cambio, el paleontológico no está hecho por el hombre, pero a final de cuentas te genera historia en tu comunidad. Sí, ¿Sí? había escuchado ese comentario y la explicación es que me dicen es que no es su patrimonio cultural y porque puesto que no es cultural, no es hecho por el hombre, pero genera Exacto. cultura, genera conocimiento, genera, este, también es un factor de identidad. Ahora ya no podemos desasociar General Cepeda, como por ejemplo, es un ejemplo, aunque todo Coahuila lo es, no podemos desasociar General Cepeda de los dinosaurios. Claro, o sea, es una categoría muy extraña de clasificar, ¿sí? Donde hay ahí discusiones de si eso no es patrimonio, si eso no es patrimonio cultural, si eso no, pero al final de cuentas te genera identidad. Y si te genera identidad, y entonces por lo tanto, entra en la parte cultural, ¿sí? Y si es parte de la cultura, de la comunidad, entonces sí es patrimonio. Y te pongo el ejemplo de las rutas de vinos y dinos. Entonces, Exacto, ¿es cultura o no es cultura? ¿Sí? Te genera identidad porque lo estás vendiendo como un producto cultural de tu identidad de tu región. exacto. ¿Sí? Entonces, la ruta del desierto, que tienes que hablar, la mayoría es paleontología. Bueno, ¿es cultura o no es cultura? ¿Sí? Y generalmente la gente de Ramos Arizpe o de General Cepeda que tiene este tipo de patrimonio presume que tiene ¿sí? Y que es parte de su identidad. Y entonces, si es así, yo desde mi punto de vista, pues es parte de la cultura, ¿verdad? Entonces, por eso lo pongo como una clasificación especial. Y otro clasificación que es relativamente nuevo, arquitecto, es que antes se catalogaban y se registraban los grandes monumentos en cada una de las ciudades. Cuando empezó el catálogo de monumentos de Lina, ya por la década de los 80 a nivel federal, pues se catalogaban y se registraban los centros históricos en aquellos sitios donde hubiera grandes edificios, la gran arquitectura. ¿Sí? Y entonces había muy pocos centros históricos, obviamente, porque nadie podía tener esa categoría de tener palacios y monumentos que fuera como que el super wow de cada una de las ciudades, pues no las teníamos, menos en el norte, ¿no? Y entonces se empieza a clasificar, a cambiar la clasificación y se empieza a clasificar lo que serían también los sistemas constructivos y las casas habitación, ¿sí? Y entonces se empieza a abrir el panorama de lo que sería patrimonio edificado. Entonces, una casa que tenga un sistema constructivo muy específico y que sea como característico de esa región es patrimonio. ¿Sí? Y entonces la clasificación ha ido aumentándose
y incorporando valores que antes no se tomaban en cuenta. Y el paisaje cultural, entonces, es también una nueva categoría que se está atendiendo de tal manera que hay sitios en nuestra república y obviamente en el estado donde son importancia para la historia de la comunidad, pero que a final de cuentas no hay ninguna edificación. Y entonces, ¿cómo lo interpretas? Sí, o sea, a Castita de Baján, por ejemplo. O sea, ¿vamos a considerar el obelisco como un monumento o es el hecho histórico de lo que sucedió en ese sitio? Y entonces entra en la categoría de paisaje cultural. Igual tenemos la batalla de la Angostura y una serie de sitios donde se tiene que clasificar como monumento o como una parte cultural de la identidad de cada una de las comunidades, de la historia de la comunidad, aunque no exista una edificación. Y algo muy común que no se clasificaba y no se registraba como patrimonio son las plazas, ¿sí? Porque decía mucha gente, bueno, ¿qué vamos a catalogar aquí? ¿Los árboles? ¿Las banquetas? ¿Las bancas? No, claro que no. Pero ahí es donde nace la mayoría de las ciudades, ahí es donde se han realizado muchos hechos históricos en cada uno de los municipios, en esas plazas públicas, ¿sí? Entonces entra en una categoría de paisaje cultural, ¿ok? Entonces, la Plaza de Armas de Saltillo, dices, bueno, se ha transformado tantas veces que no sé si tenga valor patrimonial. Ah, Sí, bueno, pero si empiezas a platicar todos los hechos históricos que han sucedido en ese sitio, entonces adquiere un valor como paisaje cultural. No sé si me explico en la clasificación esta interesantísima que ahora se está dando. ¿no? Es un ¿Sí? tema que después debiéramos de abordar más finamente. Sí, claro, hay mucho para hablar porque a final de cuentas, con una plática de este tipo, tal vez muchos compañeros en el estado, mucha gente que trabaja en los municipios se puede dar cuenta que hay sitios en su comunidad que se pueden clasificar como paisaje cultural, no necesariamente como un centro histórico o como una edificación, ¿verdad? Entonces eso podríamos platicarlo porque podemos despertar tal vez interés en cada uno de los municipios. Bueno, entonces esa sería como la clasificación, arquitecto, pero fíjate que esta clasificación también eh, habría que ver realmente cómo puedo, particularmente en el edificado, a ver si en lo que yo tengo en mi comunidad eso no es patrimonio y cómo puedo entender si esa construcción o esto que está ahí en mi barrio o en mi centro de municipio entra o no como centro histórico, porque a lo mejor no murió nadie ahí importante, a lo mejor no vivió algún personaje, pero ¿cómo puedo entender si eso? Entonces hice una clasificación en cuanto a qué es lo que pudieran ustedes identificar en sus comunidades de qué puede ser un valor construido. Y puede haber aquí por varios temas. Uno puede ser por el sistema constructivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si en tu comunidad tienes un sistema constructivo que es único o que te pertenece como región y que lo han hecho por años y que de alguna manera es representativo de tu comunidad, eso tiene un valor patrimonial, ¿sí? Porque es diferente a todo lo demás. Voy a poner un ejemplo muy básico. De la arquitectura de la casa habitación en Saltillo, construida con tierra, con adobe, marcos de piedra, etcétera, pues muy parecida a la que está en General Cepeda y la que hay en Parras, ¿sí? Pero a lo mejor en Parras vamos a encontrar que en las puertas, los póstigos, tienen un arco ahí conopial muy interesante que lo hace único, lo regionaliza. Y entonces puedes decir, sí, la arquitectura es de tierra, pero nuestro valor también es este otro, ¿verdad? O puedes decir en Saltillo, pues existen las puntas de flecha en los barandales que hay muy pocas en la República. Ah, bueno, pues ya tenemos un valor cultural. ¿Sí? En la Sierra de Arteaga tenemos arquitectura de madera, muy bien, perfecto. Entonces, que cada uno tiene un valor en cuanto a su sistema constructivo. En el norte podrán decir, bueno, nosotros tenemos una tipología de origen inglés, de acuerdo a la parte de la explotación de la minería, que no hay en otra parte del estado, ni en la república. Y entonces tienen una identidad muy fuerte sobre ese tipo de construcciones de techos de 2 aguas o de 4 aguas con muros de piedra, ¿no? Que son únicos en todo el estado. Entonces, el sistema constructivo puede ser un valor
que a pesar de que la construcción sea chiquita o modesta, puede tener su valor patrimonial. El otro es los personajes históricos. Puede haber gente que muy valiosa para la comunidad que ha vivido, nacido en un edificio de ese sitio, y pues obviamente la comunidad le va a dar un valor importante. Ahora, personajes históricos me refiero a que no es aquel héroe nacional, ¿no? Como pudiéramos pensar. Puede ser un héroe local o un personaje local que haya hecho algo por la comunidad, y entonces si esa comunidad le da un valor, pues obviamente es patrimonio, ¿sí? Es que a veces pensamos que como no nació Benito Juárez ni tampoco vivió Benito Juárez, pues no nació, no tiene ningún valor. No, no, no. El valor, ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina, va por niveles regionales, ¿verdad? El estilo también. El estilo es otro caso que también se puede clasificar, aunque aquí en el norte no tenemos tanta variedad de estilos, pero sí tenemos una arquitectura relevante que podamos clasificarlo. Y aquí es bien importante en la parte de los conjuntos históricos, Sergio, porque puede ser que tengamos una calidad constructiva, por el ejemplo de Ocampo o de uno de los municipios acá cerca de Monclova, se me fue el nombre. Nadadores. No, hacia Nuevo León. Ok, Candela. Candela, sí, Candela. Por ejemplo, pues no es una arquitectura que pudieras considerar relevante, pero el conjunto en la igualdad y la conservación de su entorno urbano le va un valor muy grande, ¿sí? Entonces, esta conservación de los barrios y que a una arquitectura popular que está unificada, que tiene ese valor de conjunto, se puede clasificar como centro histórico o como valor arquitectónico, independientemente que tengas arquitectura relevante o no. ¿Sí? Ahí pongo esta foto de Arteaga, ¿sí? La unificación de los perfiles urbanos, la conservación de los perfiles urbanos, pues te va a dar un valor muy interesante. Y obviamente, en la última clasificación, que también no tenemos tantos en Coahuila, pero que sí tenemos algunos sitios relevantes, pues son los hechos históricos, ¿verdad? Como la hacienda de Guadalupe en Ramos Arizpe. Y bueno, con esta clasificación, tal vez algunas personas que trabajan en los municipios o que trabajan en el área de cultura pondrán tal vez ahorita como imaginarse qué es lo que tienen en sus comunidades que pudiera entrar en estas clasificaciones, ¿verdad? Y también, arquitecto, podemos hablar de la valoración, de los niveles de valoración. ¿A qué me refiero? Ahorita comentábamos que la valoración se la va a dar el grupo social como comunidad. Y entonces, cuando ese grupo social le da el valor de sentido de pertenencia a un objeto edificado, construido, entonces ese valor va a ser importante para la comunidad. Pero puede ser también que ese valor tenga otra dimensión regional, ¿sí? Y entonces puede hacer que existan, de hecho existen construcciones que tienen un valor a nivel mundial. O ¿Por sea, qué? Por su traza, ¿sí? ya un nivel extraordinario, ¿no? El valor. El valor, sí, o sea, que ya no me pertenece a mí, pertenece a toda la humanidad, ¿sí? Y hay instituciones como la UNESCO que te va a decir, a ver, este patrimonio en particular tiene un valor universal. ¿Qué quiere decir? Que es único en todo el mundo, ¿sí? Y a partir de este momento le pertenece a todo el mundo. ¿Sí? Entonces se tiene que conservar, se tiene que dar porque es una identidad que no hay otro parecido. Y bueno, en México tenemos una clasificación de patrimonio edificado muy importante, ¿no? O sea, tenemos centros históricos, tenemos sitios históricos como Xochimilco, que por su sistema constructivo es patrimonio mundial. Tenemos edificios también, tenemos sitios arqueológicos que son patrimonio de la humanidad. Y entonces tiene un valor universal. Y paisajes, como que te diré el paisaje agavero, Agavero, ajá. O rutas, que es lo que me decías de estas novedades en cuanto a patrimonio, estas nuevas ¿Sí? categorías novedosas como
el camino real de tierra adentro que va desde México hasta prácticamente hasta Nuevo México, cruzando todo el Sí, norte del país. y que incluye valores intangibles y tangibles e intangibles, ¿no? En estas rutas, el paisaje agavero incluye el sistema constructivo, el sistema de producción, el paisaje natural, es una clasificación. Pero digamos en el tangible, pues estamos hablando de edificios, centros históricos, centros arqueológicos, etcétera, que tienen un valor universal, ¿sí? Y hay sitios en la siguiente clasificación que tienen un valor nacional. ¿Qué quiere decir? Que para todos los mexicanos, en este caso, pues tienen un valor importante. Por ejemplo, Parras, ¿no? Que tiene una declaratoria federal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es el único municipio en todo el estado, inclusive no sé si en el norte, hace algunos años era el único en el norte, que tiene una declaratoria federal. ¿Qué quiere decir? Que para los valores arquitectónicos edificados tiene una importancia que no solamente es para los coahuilenses, sino es para toda la nación. ¿Sí? Entonces, Parras tiene un valor de manera ya no regional, sino mucho más amplio con su declaratoria federal. Y luego otra clasificación sería la regional. Pongo el ejemplo de Saltillo, del Ateneo, porque puede ser que mucha gente se identifique con este edificio, pero no los que viven en Saltillo. Hay mucha gente que estudió en este sitio o en Saltillo en particular, que ya se regresó a sus comunidades y entonces hay ciertos edificios que tienen un valor regional, ¿sí? O el Museo de las Aves cuando era colegio jesuita, pues cuánta gente no vivió vivió y estudió en el Museo de las Aves, en el colegio jesuita, personajes a nivel regional. Y entonces el valor ya no es de los saltillenses, sino ya hay un entorno más amplio que tiene un valor no nacional, pero sí cuando menos regional, ¿verdad? Y el local quiere decir que podemos nosotros como comunidad, como municipio, darle el valor a ciertos objetos que para nosotros consideramos que es importante. Tal vez para, no sé, por ejemplo, el fuerte militar en Acuña, pues a lo mejor para nosotros como saltillenses pudiera ser que tiene tal vez algún valor, o a lo mejor no, y menos para los que viven en Durango o los que viven en Zacatecas, pero para la gente de Acuña tiene un valor importante porque es parte de la vida cotidiana de la gente que vive y nació en Acuña. Entonces su valor es local, pero no quiere decir que tenga menos valor, simplemente es un valor local, ¿verdad? Y en términos legales, arquitecto, pues cada una de estas clasificaciones, pues tiene también su parte de cómo se puede generar estos valores, ¿verdad? Pues obviamente la parte mundial, pues obviamente está la UNESCO, en la nacional está la federación, lo que sería el INA y el INBA, en la regional está los estados con con las leyes estatales, ¿sí? En el caso de particular de Coahuila hay una ley de protección de patrimonio cultural que permite la regionalización de los valores culturales, ¿verdad? Patrimoniales. Y los locales, que ahí los municipios tienen la facultad para declarar estos patrimonios, ¿verdad? Entonces, no necesariamente te tienes que ir a la federación ni al estado para poder tú como municipio declarar que un objeto arquitectónico tenga valor para la comunidad, ¿verdad? Entonces, esta clasificación también tiene que ver con ordenamientos legales. Pero a lo que quiero llegar en este punto es que no necesariamente tiene que ser un super patrimonio, ni tiene que ser con una declaratoria de un nivel federal, cuando tú como comunidad lo puedes identificar, clasificar y defender, ¿verdad? Localmente. Muy bien. Ahora, pues obviamente hay factores que deterioran o hacen que este patrimonio se pierda, ¿verdad? En el título de la plática decíamos que el patrimonio edificado es irreversible. A diferencia del patrimonio intangible, arquitecto, por ejemplo, la música, pues se puede rescatar, una partitura se puede, como objeto no, sino como música, se puede reinterpretar, la parte histórica también cuando es verbal se puede ir modificando y se puede ir conservando. Una lengua, por ejemplo, pues tal vez se pueda revivir, ¿verdad?
porque alguien la habla y se puede reproducir otra vez, etcétera, ¿no? Y eso Pero fue los lo que objetos... pasó con el hebreo, precisamente. Revivir a su uso cotidiano. El latín, lengua muerta, sí, pues muy muerta, pero sigue usándose hasta nuestros días. Exactamente. Y si la reproduces, pues se puede revivir como tal, ¿sí? Entonces, pero hay objetos, hay patrimonio que no hay forma de recuperarlo. El patrimonio tangible, en su mayoría, que ahorita vamos a ver algunas cosas, es irreversible. O sea, una casa que se demuele, pues ya, no hay forma de recuperarlo. O que se incendia, como el primer dibujo que les pasé, pues no hay forma de recuperarlo, ¿verdad? Entonces hay algunos factores como el abandono. Tenemos muchas estaciones de ferrocarril aquí en el estado, en esta parte central. Por ejemplo, si ustedes viajan de Monclova o de Frontera a Cuatro Ciénegas, van a encontrar en Nadadores, en La Madrid, una serie de estaciones de ferrocarril bellísimas, ¿sí? Pero pues en un estado de abandono, pues obviamente por circunstancias legales y una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues el abandono es uno de los factores importantes. La transformación, ¿a qué me refiero con la transformación? Cuando nos ponemos creativos y queremos salvar algo y le andamos inventando cosas a los edificios que no le pertenecen, ¿sí? Nos andamos disfrazando, alterando, poniéndole cosas que no son, y entonces el patrimonio se empieza a perder poco a poco. Le quito esta piedra y le agrego otro, le quito esta puerta porque está viejita y le agrego esta puerta, etcétera, ¿no? O le cambio los techos porque ya están muy malitos y los pongo de concreto, etcétera. Hay muchos ejemplos de cómo se puede transformar y se puede alterar el patrimonio. La contaminación, es un tema muy complejo. La contaminación visual, la contaminación en los centros de población, con anuncios, con demoliciones, con alteraciones, que un edificio, por más bello que tengas, si tienes una contaminación visual, pues la vas a perder, ¿verdad? O tenemos alteraciones en los centros de población. Llegas a algunos centros en el estado, que empieza a haber una cantidad de anuncios que las fachadas pasan a segundo plano. Y ya, los olvidas, no hay forma de poderlos ver. Pongo un ejemplo, cuando hicimos un proyecto de regeneración de calle Aldama, ahí en el tramo entre Padre Flores y Acuña, hay unos edificios muy interesantes que la verdad yo después de tanto tiempo que tenía ahí, no los había visto hasta que se quitaron los anuncios que estaban en las marquesinas, alcanzamos a ver la belleza del edificio que estaba atrás, ¿sí? Porque tenía años una marquesina ahí que estaba alterando y hasta que se quitó nos dimos cuenta de lo extraordinario del edificio, que estaba un edificio Art Deco allá atrás. Entonces, ese es un ejemplo de la contaminación. Y obviamente, pues la demolición, la destrucción, sí. Que pues eso ya no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Ya cuando se demuelen o se destruyen tenemos la pérdida total de estas construcciones o de este patrimonio. Por ejemplo, un documento histórico que se moje o se queme, pues ya se perdió. O sea, No, no hay no forma es de salvarlo. recuperable. No es recuperable, o sea, no hay Recuperable. forma, ¿verdad? Un instrumento musical o científico que se rompa o que se modifique, pues no hay forma de recuperarlo, ¿verdad? A eso me refiero con la que es irreversible el patrimonio construido, el patrimonio material. Y bueno, voy a hacer unas pequeñas reflexiones ya para terminar. Los factores para la destrucción pues son muchos, ¿no? Obviamente la falta de identidad, pero también hay factores sociales, hay factores políticos, hay factores económicos que van haciendo que estos patrimonios se pierdan, y que son totalmente irreversibles, ¿no? La política pública es importante en la conservación o no destrucción del patrimonio, pero también la parte social es fundamental. Entonces siempre he dicho, es como una carreta, ¿no? Tienen que ir trabajando de la mano los dos, porque si no, si uno jala más que el otro, el otro jala menos que el otro, pues obviamente esto se desvía y el patrimonio se pierde. Así de simple. Entonces hay muchos factores. El económico es importante, pero cuando hay voluntad política y voluntad social, el económico se puede solventar de alguna manera, ¿no? Y
es aquí una reflexión que te pongo, arquitecto, que les quiero platicar, que los eventos de deterioro en el patrimonio en la mayoría de los casos son irreversibles, ¿sí? Principalmente cuando hay procesos químicos o cuando el material ha cambiado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una casa de adobe o de piedra, es muy fácil que se reponga una piedra. O sea, hay un deterioro de un adobe, tú lo puedes restituir, o una viga de madera la puedes restituir, ¿sí? Pero cuando hay un proceso químico, por ejemplo, lo que les decía, el incendio, pues ya no es irreversible. O cuando la pérdida es total, pues ya no hay forma de recuperarlo. Entonces, los procesos son complejos, pero las alteraciones eh, y afectaciones cuando ya hay un proceso químico en el patrimonio, ya no hay forma de recuperarlo. O la pérdida total, ¿verdad? Que esa pues no hay manera de recuperarlo. Por más que lo reedifiques o lo reconstruyas, No hay, simplemente no es el original. no es el original. Y por lo tanto, con el tiempo puede ser que tenga algún valor patrimonial. Pero en principio, pues no la tiene, ¿verdad? Entonces es importante que las observemos, que los identifiquemos, los clasifiquemos y veamos la manera de que si ya lo tengo identificado como patrimonio, lo podamos recuperar y si hay factores de deterioro, pues tratar de eliminarlos. O sea, a veces las intervenciones no son tan costosas. Por ejemplo, cuando una vez que estuve en Zacatecas, en el Museo de Zacatecas, en el Museo de Pintura Virreinal, había un problema muy serio de humedad en uno de los cuadros que estaban en uno de los claustros, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo vuelto loco porque había una presencia de humedad y por lo tanto de hongo en una de las pinturas. Y había metieron maquinaria para quitar la humedad y ah, etcétera, ¿no? O sea, había ahí una cantidad de personajes trabajando en cómo poder no recuperar el cuadro, sino cómo evitar la humedad del edificio. Y era muy simple, atrás había un jardín y el jardinero regaba el jardín todos los días. ¿Sí me entienden? Entonces, el poder identificar el problema, la solución fue muy simple. O sea, ya no lo rieguen el jardín todos los días para que se pueda secar el jardín y tenga un sistema de evaporación y por lo tanto el muro se secó y la pintura Espero dejó que de haya tener conservado problema, ¿no? espero que haya conservado su trabajo El jardinero. el No, el jardinero. jardinero estaba haciendo muy bien su trabajo, pues él quería que el pasto estuviera verde, ¿verdad? Todo el tiempo. Con Pero hay razón. veces, a lo que voy es que hay cosas muy simples que podemos poder atender. Y a lo mejor ahí va mi segunda, la última lámina, donde a veces los procesos de mantenimiento y de prevención siempre son más económicos que los procesos de restauración. ¿Sí? Ahora, pensando objetivamente y positivamente que hay un proceso de restauración. Cuando hay una pérdida, pues no hay manera, ¿no? Entonces, siempre, eh, si tenemos algún objeto arquitectónico identificado con nuestra comunidad, si vemos la manera de poder darle mantenimiento, pues vamos a garantizar su conservación. Y eso es mucho más barato que un proceso de restauración complejo, que a veces son necesarios, ¿verdad? Cuando ya hay una etapa de deterioro bastante acelerado, y entonces ya entraríamos en otra etapa que la restauración, pero la restauración también es un proceso de mantener el daño para que no siga acelerándose y no tener la pérdida del objeto, que ese es uno de los objetivos de la restauración. Entonces, pues aquí la reflexión es que hay que hacer actividades de prevención y de mantenimiento. Y no me refiero a edificios, cualquier objeto material, ¿verdad? De patrimonio. Muy interesante, de hecho la temática da para largo. Sí. Y aquí, pues lo último que puedo decirles ya para como última reflexión, que el patrimonio tangible es el único aliado de la historia que no miente ni se reinterpreta. ¿Sí? Entonces, todo aquel objeto que tengamos que es patrimonio de nuestra comunidad, siempre va a estar ahí, siempre nos va a hablar de forma sincera de la historia de nuestra comunidad, ¿sí? Porque además ahí está, se puede tocar, se puede sentir y se puede interpretar de una manera objetiva, ¿sí? En la parte intangible, del valor intangible, puede haber interpretaciones
de un historiador o de un arqueólogo que va a recrear la historia de acuerdo a su especialidad, de acuerdo a los hechos que él tenga, ¿sí? Pero la arquitectura y todo el patrimonio tangible, pues ahí está, no tiene forma de mentirnos, ¿verdad? Entonces es un aliado muy fiel de la historia de cada una de nuestras comunidades. Y pues eso sería todo, arquitecto. No sé si tengas algún otro No, comentario o pregunta. darte las gracias, la verdad es que muy claro, muy didáctico, muy entendible, y yo sé que esto da para mucho más. Bueno, darte las gracias y felicitarte por el Día del Patrimonio de Coahuila. Tenemos mucho y yo creo que es importante conocer nuestro patrimonio, pues para poder valorarlo y conservarlo. Arquitecto, muchísimas gracias. Oh, muchísimas gracias a ti y con gusto de estar aquí en esta charla con todos ustedes.